11 regiones del país que van a tener segunda vuelta de gobernadores. Una segunda vuelta que por lo demás también tiene carácter de obligatorio. Anote ahí, 27 de octubre. Los que no están nada contentos, me imagino, son los vocales de mesa también. Así que bueno, pero una de las más llamativas disputas va a ser esta de los Orregos en la región metropolitana, Claudio y Francisco. Queremos conversar de esto. Estamos con el director del Magíster de Gobierno de la Universidad Autónoma, Eric Latorre. Eric, muchas gracias por venir a hablar con nosotros de esto. Es bien interesante lo que pasa con este fenómeno de las segundas vueltas de los gobernadores. Lo primero, ¿le parece bien que sean segunda vuelta? ¿Les da mayor legitimidad de alguna forma? El espíritu de la norma en este caso fue ese, dado que el gobernador es una especie de presidente de la región. Es un cargo relativamente nuevo igual. Muy nuevo. Segunda vez que se elige, una reforma legal de hace 6 años, busca darle legitimidad a la elección. Lo mismo que pasa con el presidente de la República. Ahora, el problema es otro, que en la ley quedó tan ambiguo y mal definido los roles del gobernador y el delegado, que todavía la ciudadanía no termina de comprender cuáles son esos roles. Esa era la pregunta que le quería hacer. ¿Cuál es el rol? Porque hasta uno se confunde con eso, ¿no? Lo que pasa es que en teoría el gobernador es que él está a cargo de la gestión estratégica de la región, pero le faltan varios atributos esenciales. Primero, no tiene el control de la fuerza pública, el gabinete regional lo administra el delegado, los seremi responden al delegado, y en el manejo de recursos aún los traspasos del gobierno central a las regiones son bastante limitados, por ende también su capacidad de gestión de recursos es bastante baja. Porque el gobernador quedó como probablemente una de las reformas que habría que revisar. De efectivamente avanzar a darle más atribución al gobernador. Sí, nos llamó la atención ayer cuando en el conteo de votos empezaron por orden de prioridades, ¿no? Todos esperando lo que iba a pasar con los alcaldes, sin embargo, comenzaron con los gobernadores porque es la autoridad más importante. Porque claro, es una prelación normativa, digamos. Claro. El gobernador es una autoridad relevante en este país, pero relevante nominalmente. Pero en la práctica tiene, la verdad que... Es que apareció la figura del delegado presidencial y ahí donde se tienden a confundir un poquito los roles. La ciudadanía no sé si lo tiene del todo claro. Yo creo que no. Porque yo me dedico a estudiar estas cosas y es difícil a veces distinguir. Por eso se lo preguntamos a usted. Sí, es difícil distinguir, pero como te digo, el manejo de la fuerza pública, el manejo de recursos y el gabinete regional todavía siguen vinculados más bien al delegado, más que al gobernador. Ahora, se elige con el 40% de los votos, ¿no? Si hubiese ganado ayer Claudio Orrego con el 40%, no tendríamos segunda vuelta, pero obtuvo un 38,58%. Versus Francisco Orrego, un 27,6%. Muchos dicen que si tal vez Francisco Orrego hubiese obtenido los votos de Macarena Santelices de la derecha, hubiesen estado casi en un empate técnico. Ahora, tampoco les alcanzaba el 40%, pero ¿es correcto hacer esa lectura o no tanto? O sea, en este caso sí, porque la derecha republicana ya ha planteado claramente que van a apoyar irrestrictamente a los candidatos de Chile Vamos. Por consiguiente, uno puede sumar de manera bastante clara los votos en ese sentido. ¿Fue un error tal vez que hayan ido con dos candidatos? Esa es la estrategia de Kass y de Republicano, de la disputa... Pero estuvieron a un 1,5% de perder la gobernación por una estrategia electoral. Pero esa es la estrategia de Republicano y el Partido Social Cristiano. Porque ellos tienen que tensionar la disputa para posicionarse en el espectro de la derecha. Porque de lo contrario van a estar siempre como un actor muy secundario de Chile Vamos. Entonces, desde el punto de vista de ellos, la estrategia no es mala. De lo que usted dice, me queda la sensación que Republicanos no celebró hoy como si lo hizo Chile Vamos. O sea, no se esperaba ese triunfo arrollador de los candidatos republicanos. ¿Comparte usted eso como había una expectativa mayor en Republicanos, sin duda, que tiene un poco que ver con lo que podríamos ver acá es que después de la crisis que tuvimos después del estallido social, donde las votaciones fueron a los extremos y con movimientos literalmente telúricos, digamos, de un lado a otro, Republicano esperaba que ahora, a partir de la crisis del gobierno, los problemas que tiene el gobierno, capitalizar ese descontento. Lo que estamos viendo... Bueno, fue eso lo que llevó de alguna manera a Gabriel Boric a la presidencia, ¿no? Por supuesto. Por ende, ahora Republicano decía, bueno, ahora viene de vuelta esta ola y me toca a mí. Pero lo que pasó es que aparentemente la ciudadanía está un poquito parando y diciendo, a ver, vámonos, volvamos a los centros después de habernos ido a los extremos. Al centro o a la política más tradicional, digamos. No tan extrema. Es una lectura que se puede dar reconociendo que Republicano se instala como un actor relevante. O sea, eso es así, ya lo tenemos asumido. Ahora la pregunta es, ¿qué tan relevante? Y por lo visto, la derecha más tradicional ha vuelto a ocupar una posición más de liderazgo, digamos,
y se ha firmado un poquito más. Sí, estábamos conversando con Claudio Castro recién acá, alcalde que obtuvo un 75,7% de los votos en Renca, se transforma en una figura relevante también. Sí. Nos decía que va a ser un tema complejo para la derecha ponerse de acuerdo en una primaria y no que José Antonio Kast llegue a la papeleta como que es lo que plantea usted. Difícil, ¿no? Es que es lo más probable. A ver, es que el Partido Republicano tiene que llevar candidatos, sí, porque no llevar candidatos significa subsumirse y no elegir parlamentarios. Llevar un candidato presidencial siempre te da una opción de elegir más parlamentarios. Y esa es la estrategia republicana. Si no, No, y tiene siempre va a un estar margen de privilegiado. negociación también ahí, ¿no? Claro, te va a dar un Con mayor la cantidad de margen. votos que obtiene. Bueno, volvamos a esta disputa, a esta segunda vuelta entre los Orregos. ¿Cree usted que hubo finalmente una confusión con los apellidos, ¿no? Que fue algo a lo que apelaron ambos candidatos durante la campaña. ¿O no necesariamente? No, yo creo que no. A ver, yo tendría cuidado, lo que conversaba un poquito antes, con Claudio Rego. Claudio Rego es una figura nacional, relevante, o el eterno príncipe de la ADC, ¿tú te acuerdas? Que siempre estaba entre los que iban a renovar la ADC, que nunca llegó, terminó Bueno, saliéndose. A ver, Claudio Orrego, para muchos, esta candidatura o esta votación podría haberlo catapultado como una figura presidenciable y me parece que está lejos de eso, ¿no? O sea, podría haberlo hecho. O sea, un 50% de Orrego, para poner en escenario ficticio, evidentemente lo pone en la primera línea, dado que hay un vacío de poder hoy día en el oficialismo, no existe un reemplazo, no está claro para nada, más allá que surjan figuras como el mismo Castro, como Bodanovich, pero todavía están muy nobles, es arriesgado para ellos ir a una elección presidencial con demasiado riesgo y quemarse antes de tiempo. Por ende, Orrego era una figura en ese sentido interesante de mirar. Pero también hay que pensar que, lo que hablábamos antes, Orrego sale electo con los votos de la derecha. Era todos contra Oliva. Acuérdate que esa elección... Cuando fue el la elección pasada, gobernador, pero claro. él fue alcalde de Peñalolén, fue ministro, fue intendente, Sí, es una figura que tiene una carrera política importante. Muy importante. Y aquí me parece que el análisis va por qué con esa carrera política no obtiene la primera mayoría, va a segunda vuelta con un personaje como Francisco Orrego, que es alguien que se ha hecho conocido por ser panelista de un programa de televisión, ¿no? A ver, pero estamos acostumbrados en el último tiempo con la liquidez de la política a que las figuras que emergen, ya sea de la televisión o de algún hecho particular, pueden ser muy competitivas, digamos. Entonces, no es de extrañar que Orrego Francisco, digamos, ¿No le llamaron la atención sea a usted los competitivo. resultados de...? No, no me llama la... O sea, a ver, venía apoyado por un partido como RN, Evelyn Matei hizo una campaña interesante en el territorio por Orrego. Hay que mirar redes sociales para darse cuenta que Evelyn tuvo mucho con Orrego en el territorio. Más allá de una campaña mediática a nivel general, era una campaña muy específica. Pero, por ejemplo, cuando usted dice que los electores aparentemente están volviendo a los centros, no tanto a los extremos, después de la polarización que hubo, el estallido social, Francisco Orrego es una figura de mucha confrontación, ¿no? Muy polémico, un panelista que Sí. es conocido por el enfrentamiento. Pero responde a un partido que es más bien de centro, como RN. O sea, más allá de las características personales que él tenga, responde a una lógica partidaria. Él es parte de una estructura partidaria y él reivindica esa estructura partidaria. Y él fue muy leal. Aunque no tenga una trayectoria política No, importante. pero en estos momentos de liquidez política, las figuras que surgen de un día para otro son relevantes. Sí, recordemos que el mismo presidente Boric y muchos de los que están hoy día en el gobierno surgieron de manera bastante rápida, por eso de alguna manera. Entonces no es de extrañar. ¿Cómo ve usted esta disputa, esta segunda vuelta? Va a ser una disputa cerrada, eso está claro, porque los votos de la derecha en general debieran endosarse razonablemente a Francisco Orrego, porque es nuevamente ahora todos contra el candidato de izquierda. Claudio Orrego, si uno suma lineal, Orrego Los votos del tiene... candidato del Partido de la Gente también, ¿esos votos a quién son endosables? Esos votos son siempre... Hay que tomar distancia, pero y difícilmente el Partido de la Gente los puede endosar como tal. Pero uno podría pensar que sería más cercano a Francisco Orrego. El tema es de que para Claudio Orrego es cuánto se acerca a los candidatos más extremistas, digamos, por alguna manera, y cuánto se lo puede afectar en los que voten en contra de esos extremos. O sea, él está en una posición compleja en ese sentido. Tiene que mantener una línea de centro, pero eso no le alcanza a Claudio Orrego. Tiene que ir a buscar votos. Tiene que ir a buscar votos a la izquierda más extrema. Y ahí eso puede significar un reforzamiento de la campaña para aquellos que se oponen a Es eso. que uno podría pensar que ese voto de la izquierda más extrema no va a votar nunca por
Francisco Rego. Pero Entonces uno eventualmente- puede decir, ¿por qué ir a buscarlo? Porque Pero eventualmente además es una votación obligatoria. Pero eventualmente va a votar en blanco nulo. Pues. Ah, Pero si recuerda que en las elecciones para gobernadores y para core en particular, tuvimos blanco y nulo de manera muy importante. sí, sí. O sea, la gente no tiene problema en ir a votar, pero anular el voto, digamos. O sea, no van a votar porque es una votación obligatoria Así y es. porque no quieren pagar la multa, mucha gente, ¿no? Y no solo pagar la multa. ¿Ah? Fíjate que hoy día el disuasivo de la multa es muy bajo. Es interesante ver ahí, yo he hecho... O sea, son 30 y tantos mil pesos para una Sí. persona que no deja No, de por ser, supuesto, digamos. que puede ser relevante, pero en relación a lo que era antes, que era mucho más alto. Pero además todo lo que significa la complicación de hacer el trámite. Es mucho más engorroso que te llamen del juego de policía local, que te abran un expediente, tener que ir más de una vez. Claro. Ante eso, mejor voy una vez a votar y se Y resolvió. listo, se acabó, Sí. aunque vote en blanco. Aunque vote en blanco, cumplí, digamos, y me efectivamente. evito la multa. Bien, Eric Latorre, director del Magíster del Gobierno de la Universidad Autónoma, gracias por venir a conversar Muchas con gracias a nosotros. Muy interesante. Bien.